ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Muy buenas noches, amigos y amigas que siguen la transmisión de BHTV, de la Coordinadora Republicana, a través de sus redes sociales y sus distintas plataformas. Les agradecemos mucho acompañarnos en esta jornada de reflexión, hoy día jueves 30 de septiembre del año 2021, que se cumplen justamente 2 años del cierre inconstitucional del Parlamento del señor Martín Vizcarra, conocido también como el Lagarto. Y hemos convocado el día de hoy para hacer una jornada de balance de lo que significó o empezó a significar en aquel momento este cierre del Parlamento y lo que le ha traído al Perú en los próximos meses, ya cumpliéndose hoy día 2 años, a 3 actores fundamentales de aquel proceso que se encontraban en el Parlamento justamente, que fue disuelto por Vizcarra. Hemos convocado a don Víctor Andrés García Belaúnde, a Rosa María Bartra y a Juan Cheput, para que nos puedan dar sus impresiones, no solamente de lo que significó aquel cierre del Congreso, sino de las consecuencias que ha traído para el país, incluso post caída de Vizcarra. Quiero iniciar esta primera ronda, que van a ser rondas, digamos, bastante de reflexiones, no tan extensas, sino más bien de testimonios sobre lo que se vivió en aquel momento, con Rosa María Bartra, preguntándole si antes del cierre ya del Parlamento se daban ya todos los indicios y las señales de que esta decisión se veía venir con total seguridad, o hubo algunos elementos de sorpresa. Rosa María, muy buenas noches, gracias por participar en este panel y adelante. Hola Enrique, buenas noches y buenas noches también a Víctor Andrés y a Juan. Gracias por la oportunidad a BHTV y a la Coordinadora Republicana que nos permiten evitar lo que pasó en el pasado reciente cuando se reescribe la historia. Así que es muy bueno esta historia reciente, recordarla en su justa dimensión. Y ahora, si tú me preguntas si es que antes del cierre ya se podía más o menos predecir que eso iba a ocurrir, yo te diría que es bien relativo. Bien relativo, porque es verdad que estuvimos prácticamente desde que Vizcarra asume el gobierno frente a un proyecto totalitario y frente a un proyecto de perpetuación en el poder, ¿no? Vizcarra buscó quedarse y buscó cambiar la Constitución, cambiar la legislación electoral, cambiar el sistema de justicia, precisamente buscando su impunidad y su perpetuación en el poder. Así que digamos que la idea de un golpe como el que él dio al Congreso, de un cierre inconstitucional del Congreso, es bien relativo de que nosotros hubiésemos podido preverlo, aunque ingenuo no haberlo previsto. ¿Por qué? Porque él estaba cambiando, estaba tomando todos los poderes, cooptando todos los poderes y cambiando la legislación, buscando quedarse. Y él fracasa en ese intento de querer quedarse con la legislación que imponía la fuerza al Congreso de la República. Entonces, cuando él fracasa en su intento de quedarse vía referéndum y vía cambio constitucional a través del Congreso de la República, y acorralado ya por sus propias culpas, es que él da el golpe de Congreso el 30 de septiembre, un día que debe ser recordado necesariamente. Así que sí, la respuesta es sí y no, ¿no? Advertíamos de que él tenía un proyecto totalitario, advertimos de la cooptación de poderes, advertimos de la intención de reelegirse. Sin embargo, no fuimos lo suficientemente rápidos para advertir un golpe de Estado y haber tomado las previsiones que el Congreso, en forma de respuestas políticas, debió haberlas dado.
Muy bien, don Juan Cheput, usted ha sido un actor también fundamental de aquellas semanas, pero incluso desde antes. Y partiendo del hecho de que pertenecía a la bancada del expresidente Kuczynski, esta transición que hay, donde Kuczynski deja la presidencia, Vizcarra asume, cómo de alguna manera se vivió, de alguna forma, si cabe el término o no, la transformación o la consolidación de Vizcarra ya como una figura autoritaria que termina con un cierre del Parlamento. ¿Cómo desde su perspectiva personal y de su escaño pudo contemplar estos temas, o fue algo también que pareció sorpresivo de un momento a otro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, buenas tardes, Enrique. Un saludo muy especial para Rosa María y para Victorcho, personas a las cuales aprecio mucho, grandes parlamentarios. Mira, como tú bien señalas, el Vizcarra del 30 de septiembre se gesta en la tradición desde mucho antes. El mismo día que él asume, tengo un encontronazo con él, porque yo dije que era un NN. Ni yo lo conocía cuando antes de la campaña, en noviembre del 2015, me encuentro con él en una cafetería y estaba a mi costado y ni sabía quién era. Con eso te digo todo. Me lo presentó Gilbert Violeta. Y él recordaba eso como un gesto que le mortificaba, ¿no? Que no sabía quién era, estando sentado conmigo en la mesa del costado, literalmente. Esto nunca lo he dicho públicamente. Primera vez que lo digo. Entonces yo dije, él era un NN que si hubiera postulado no hubiera ganado nada. Él se beneficia con la vicepresidencia como consecuencia de buscar a alguien provinciano en la plancha que representara a la provincia, pero luego manifestó su ambición desde el momento que exigió el Ministerio de Transportes, el ministerio que tiene mayor presupuesto, y el de Vivienda para su amigo. Entonces, eso ya configuraba una pretensión realmente corrupta en él. Ahora, ese primer día que yo le digo que es un NN, luego tengo una conversación con él en el Congreso, y él me dice, efectivamente, yo era un NN, pero voy a hacerme conocido. Y luego me acompaña una encuesta una de las primeras encuestas que salen cuando él ya es presidente de la República, en la cual aparece que solamente lo conocía el 23%, o sea, era absolutamente cierto lo que yo decía. Pero ahora, centrándonos en los antecedentes del 30 de septiembre, yo creo que sí había un propósito de parte de él de quedarse en el poder simple y llanamente porque temía a las investigaciones en el Congreso. Ya Vitocho le había señalado su carácter corrupto en la Comisión de Transportes y luego en la permanente, donde llega su caso de una acusación constitucional. O sea, ya habían antecedentes de ese tipo. Pero por otro lado, se juntan dos agendas, y esto es mencionarlo porque, como bien decía Rosa María, es necesario reescribir la historia, o mejor dicho, volver a la verdad. Lo que estamos viviendo es una posverdad escrita por los caviares. Se juntan dos agendas. La agenda de la dictadura caviar que está en el país desde el año 2000 y que ha copado los principales estamentos públicos, que empezaron con el sector justicia y ahora están en casi todas partes. Esa agenda caviar y la agenda de la corrupción de Vizcarra. Y empieza una furibunda campaña de demolición contra el Congreso de la República y en especial contra las personas que encarnaban la oposición. No hubiera habido 30 de septiembre sin esa campaña de demolición del Parlamento que duró aproximadamente 3 meses. Y no olvidemos tampoco que surge un veto, tanto contra Rosa María, Vitocho, Mauricio Müller y yo. Es decir, la posibilidad de tener una respuesta política era prácticamente imposible, pues los medios de comunicación, en una suerte de venganza por la ley Müller, empezaron a vetar a las figuras de la oposición. Todo eso ayudó a que existiera un solo mensaje, el de la demolición contra el Parlamento, y se consolidara una especie de odiosidad, convirtiendo al Congreso en el responsable de todos los males del país. Eso y la inexperiencia política del presidente en ejercicio del Parlamento, Pedro Lechea, del cual hablaríamos ya después, una gran persona pero sin experiencia política, creo que facilitaron el camino de la disolución por parte de Vizcarra. Muchas gracias, don Juan Cheput. Yo recuerdo mucho el debate de vicepresidentes del año 2016, y justamente ahí estaba y se mezclaron de alguna manera Martín Vizcarra con Víctor Andrés García Belaúnde, marcando de alguna manera también el derrotero de lo que sería en los siguientes años. Y quiero preguntarle a don Víctor Andrés García Belaúnde, justamente en el cierre del Parlamento, ¿cuánto piensa usted que pesó
las acusaciones, las denuncias, todo el entramado de corrupción que venía ya desde Moquegua y que probablemente también estaba presente a partir de Chinchero. ¿Cuánto pesaron los pendientes de la justicia para la decisión de Martín Vizcarra de cerrar el Parlamento, en opinión suya, don Víctor Andrés García de López? Adelante. Está su micro apagado, disculpe. Su micro está apagado. Active su micro. Efectivamente, yo tuve un debate con él, de los debates de los vicepresidentes que organizó RPP en la Universidad de Lima, y que yo dije lo que más o menos sabía en ese momento, que se quedó corto después de todo lo que ha pasado, ¿no? Me parecía raro que un señor como Vizcarra, constructor, hubiese destruido un hospital en Moquegua para construir uno nuevo. Eso se puede hacer en Estados Unidos quizás porque hay mucho dinero, pero no en el Perú. Ese solo hecho ya era un hecho sospechoso. Hospital que hasta ahora no está terminado, está funcionando hoy día después de 10 años, parcialmente además. Y entonces eso me pareció muy raro, y otras cosas más de negocios que tenía ya con el Estado. Y entonces a mí me pareció muy raro todo eso, y PPK, por lo demás, se sabía que era un lobista reconocido. Nosotros, yo le puse el mote de Pepegas, no PPK, porque entregó el gas a la Pluspetrol y a otros operadores. Hoy día recién le estamos dando una victoria absurda a Bermejo y a Bellido, una victoria absurda para renegociar un gas que se dio a renegociar hace más de 10 años. Lo dijo la primera vez que lo denunció para renegociar el gas, fue Paniagua, en una conferencia de prensa que hay que buscarla, de ahí está, con Inchaustegui, el año 2006. Y nosotros el 16, con Barnechea, hicimos una campaña para renegociar el gas, y nos cayeron con todo. Bueno, a Barnechea le sacaron hasta lo del chicharrón. Todo eso fue hecho por Odebrecht, por Pluspetrol, porque claro, como se anunciaba revisión de algunos contratos, automáticamente los afectados directamente, posibles afectados, empezaron a sacar sus troles y contrataron a todo tipo de periodistas y de troles para atacarnos, y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, el caso de Vizcarra es raro, porque Vizcarra tuvo la oportunidad de ser elegido presidente de una manera sucesoria y poder hacer un buen gobierno. Yo hablé con él en una o dos oportunidades que nos reunimos en Palacio con los voceros, y le dije, oiga, usted no se preocupe de la oposición. La oposición en el Perú es muy light. La oposición, la grande, fue en los años 60 contra Belaúnde. Pero Belaúnde, que le censuraban ministros cada 6 meses, decía lo siguiente: a mayor oposición, mayor construcción. Usted es un constructor, usted construya. Usted no se detenga en las críticas que puedan haber, que son además críticas relativas, porque el Parlamento aprobó todo. Aprobó pues hasta un referéndum, aprobó hasta la no reelección parlamentaria. Es decir, se autosuicidaron prácticamente. Y bueno, y después, en el tema del golpe del 30, yo hablé con el Solar días antes, y le dije que estaba convencido que iba a cerrar el Parlamento Vizcarra. Me dijo que no, que de ninguna manera. Entonces le dije, bueno, le dije, Salvador, lo único que te puedo decir es que tú no firmes nada, porque cualquier cosa que tú vas a firmar, o sea, los golpes siempre son populares en un momento determinado, pero la historia es muy dura contra ellos, muy dura. Entonces, yo te recomiendo que no firmes nada. Y efectivamente, no firmó nada. Fue al Parlamento, pateó la puerta, se metió, Gino Costa le dio escaño, etcétera, pero al final no firmó nada. Y esa no firma es una clara demuestra que el golpe fue inconstitucional. Hay que decirlo, que mientras Vizcarra anunciaba el cierre del Congreso, ya el Congreso había aprobado la confianza que había solicitado del Solar en la mañana. Todo ha sido en términos de un día. O sea, 10 o 12 minutos antes de que Vizcarra anuncie el cierre del Congreso, ya el Congreso había aprobado una confianza que en realidad la aprobó por cortesía, porque no se puede plantear una confianza sobre una atribución que es directamente responsabilidad del propio Congreso. Es como pedirle pues al inquilino que autorice o no la demolición de tu propia casa. No puedes, eso es absurdo. Pero en fin, eso es lo que pasó. Entonces, el Congreso actuó
quizás, yo creo que bien, quizás se cometieron errores, faltó algo de experiencia. Efectivamente, lo que dice Juan es cierto, que fue un gran congresista y además que fue un gran articulador en el Congreso. Rosa Bartra también hizo una gran labor en la comisión de Lavajato, que hoy día se está demostrando todo lo que ha pasado, que se hizo bien en su momento y se adelantó a una serie de resultados que hoy día se están dando, recién se empiezan a dar. La comisión fue una adelantada de lo que está pasando el día de hoy. Entonces yo creo que allí Vizcarra quiso, más que quedarse, quiso detener los 46 juicios que tenía y evitar estar sentado en el banquillo de los acusados. Hay que recordar que cuando él da el golpe de Estado ya había una acusación fiscal en Moquegua que estaba detenida. Entonces, por todas estas consecuencias, Vizcarra lo que ha hecho es un acto de protección demagógico para encumbrarse y para que no lo toquen. A él lo convencieron de que estar con la calle, estar con los medios a los cuales le dio mucho dinero y estar con la Fuerza Armada era suficiente para no ser tocado en el futuro. Y creo que el tiempo está demostrando que estaba equivocado, ¿no? Muchas gracias, don Víctor Andrés. Yo, viendo la historia justamente, yo estoy en contra de este concepto en general en la historia del obstruccionismo, pero calificar la oposición del 2016 de obstruccionista, yo no entiendo, bueno, entonces sería muy difícil calificarlo justamente lo que pasó en los años 60. Yo creo que son atribuciones del Parlamento plantear determinadas cuestiones frente al poder de turno. Pero en este asunto de reescribir la historia, o como dijo, por ejemplo, en una columna reciente Iván Arenas en El Montonero, disputar la historia, creo que es algo fundamental. Y uno de los conceptos que se sembraron, que ayudaron justamente a que sea popular el golpe de Estado de Tío Vizcarra, fue hablar del Parlamento obstruccionista. Yo quería preguntarle a Rosa Bartra, que nos pueda dar su opinión, ¿por qué en todo caso podría decirse que este Parlamento que fue disuelto, el Parlamento del 2016, no calificaría dentro de este concepto de obstruccionista? ¿Por qué no fue obstruccionista el Parlamento del 2016, Rosa María? A ver, Enrique, cierto que estuvimos en un periodo y seguimos en un periodo súper rebeliano, ¿no? Es decir, miente que algo queda ahí, repite una mentira y va a terminar siendo cierta. Yo creo que el problema que tuvimos fue que Fuerza Popular obtuvo una mayoría nunca antes vista en composición en el Parlamento, nunca. Eran 74 parlamentarios en un inicio y claro, luego bajaron a 54, pero digamos que era una mayoría importantísima. Entonces, prácticamente desde el inicio se trató de bajar el poder del Congreso, bajar el poder natural que tiene de acuerdo a nuestra Constitución, el poder que está determinado por la Constitución y que te obliga a convertirte en el equilibrio para el poder que tiene el Ejecutivo, que es inmenso, es decir, que maneja la caja, ¿no? Es el que tiene realmente todos los recursos para precisamente ejecutar lo que el país necesita. Y frente a una mayoría opositora tan grande, como que sintieron el poder caviar, que muy bien lo ha descrito Juan, la necesidad de disminuir a este poder del Estado, sumado a la polarización que desgraciadamente nos ha tenido en un gran problema los últimos 20 años del antifujimorismo, ¿no? Entonces, prácticamente desde que se empezó la campaña. Fíjate tú, ¿por qué no fue un parlamento obstruccionista? Primero, empecemos por el primer acto que tiene un parlamento, que es el voto de confianza, la investidura para el Consejo de Ministros pedido a través del presidente del Consejo de Ministros. El de Fernando Zavala, que fue el primer gabinete a quien el Congreso 2016-2019 le otorgó la confianza, es histórica. La votación más alta que ha tenido un gabinete
en la historia de los parlamentos. Obstruccionismo, perdón, ¿no? Perdón, no tienes la confianza más alta otorgada al gabinete si fuese un parlamento obstruccionista. Segundo acto, delegación de facultades. Legislar, el acto de dar leyes es exclusivo del Parlamento, pero puede ser delegado al Poder Ejecutivo a través de un pedido de facultades legislativas que tiene que ser aprobado por el Congreso. El Congreso le aprobó todos sus pedidos de delegación de facultades, todos. Y sabes que, Enrique, si haces un recuento histórico, te vas a dar cuenta que en el periodo de PPK Vizcarra se han dado más decretos legislativos, es decir, leyes dadas por el gobierno, por el presidente y sus ministros, más que sumando todos los decretos legislativos de todos los periodos después de Fujimori. No hay manera de que puedas decir que un Congreso que le permite legislar ampliamente y que prácticamente no observa, porque la primera delegación de facultades dieron 223, puedo estar equivocándome un poco más, un poco menos, pero muy poco, decretos legislativos de los cuales el Parlamento solo observó dos. Prácticamente todos pasaron. Ahora, y te podría citar un tercer y último acto, porque son solamente botoncitos de lo que fue un parlamento que en realidad colaboró muchísimo con el Poder Ejecutivo, fue frente a la pandemia del niño costero del verano del 2017. Nuestro país tuvo un gran problema, un gran problema de desastre natural que asoló todo el norte de nuestro país. ¿Sabes en cuánto tiempo se le dio la ley al Poder Ejecutivo para que pudiese actuar y resolver la emergencia? 24 horas. 24 horas desde que fue presentada hasta que la ley fue aprobada. No solamente se le aprobó la ley, sino que se le amplió la ley. Y esa ampliación no demoró ni 12 horas. Se le dio presupuesto, se le amplió presupuesto. Hasta ahora no terminamos de reconstruir y seguimos en este nuevo Parlamento con comisión para la reconstrucción. El Parlamento se lo dio en tiempo récord. Nunca antes se había dado una ley en tan poco tiempo que habilite presupuesto para que el Ejecutivo pueda actuar. Y podría seguir, porque la lista es inmensa. Fue un Parlamento que le dio todo lo que el Ejecutivo pidió. Ahora, dicen Parlamento obstruccionista, ¿por qué? Y acá yo quisiera traer algo también a la historia. Dicen, no, es que se bajaron un gabinete. Perdón. Recuerden lo que pasó en 2017 con el gabinete Zavala, que efectivamente cae porque el Parlamento no le da la confianza. ¿Pero por qué cae? Cae porque el magisterio peruano tuvo una prolongadísima huelga que duró casi hasta que nuestros chicos perdieran el año escolar y que estuvo liderada precisamente por el ahora presidente, por Pedro Castillo. Y Pedro Castillo y la señora Martens, que en ese momento era ministra de Educación, nunca llegan a acuerdos que permitieran que la huelga se levante. No fue el Parlamento el que se bajó al gabinete de Zavala, fue Pedro Castillo y la radicalidad de su huelga, sumado a la escasa capacidad que tuvo el Poder Ejecutivo a partir del Ministerio de Educación de resolver el problema. Entonces no hay ni obstruccionismo, ni tampoco haberse bajado ministros al antojo, que es la narrativa, para usar el término caviar, que han repetido y repetido en la caja de resonancia y de desprestigio en la que se convirtieron los medios de comunicación aliados a ese poder corrupto, que ahora lloran y que ahora exigen al Parlamento que sea más fuerte, si ellos se encargaron de debilitarlo, así que un poquito de coherencia habría que exigirle a algunos. Muchas gracias, Rosa María. Don Juan Cheput, una cuestión que puede ser quizás breve para entrar a otro tema también que quería concatenarlo. En principio, usualmente lo económico lo estructura gran parte de todo en la política, siendo Fuerza Popular, digamos, una organización que en aquel momento, y creo que ahora también, propugnaba el libre mercado, siendo Kuczynski un economista, digamos, liberal. ¿Por qué fue tan difícil que estas dos fuerzas se entendieran en el Parlamento y tuviéramos que tener al final
la grata o ingrata sorpresa de alumbrar a un Vizcarra que terminó haciendo una crisis, un desorden terrible en el Perú, en primer lugar, pero en segundo, ya señalando responsabilidades, ¿por qué la apuesta de este sector de la izquierda aparentemente intelectual, que algunos denominan caviares, de bancarle absolutamente todo al señor Vizcarra, incluso poner a algunos constitucionalistas, entre comillas, a defender una aberración tan grande como la negación fáctica de la Constitución? Adelante, don Juan. Bueno, yo creo de que más que no ponerse de acuerdo en términos económicos, la falta de acuerdo era en términos políticos, y en algún momento se va a tener que revisar la forma como se comportó el fujimorismo en lo que se refiere a Pedro Pablo Kuczynski durante los primeros años. Es innegable que desde un principio hubo una vocación para vacarlo. Yo mismo he conversado con varios personeros del fujimorismo para tratar ese tema. Y por eso es que yo señalaba que la mejor forma de frenar esa posibilidad era con que Martín Vizcarra y Mercedes Arauz renunciaran, porque al renunciar ellos, la presidencia hubiera recaído en Luis Galarreta, y obviamente el fujimorismo no quería presidir el país, pues ya sería un adelanto del gobierno de Keiko Fujimori. O sea, una forma de proteger a Kuczynski era con la renuncia de Martín Vizcarra y de Mercedes Arauz. Mercedes Arauz estaba dispuesta a ese propósito, pero Martín Vizcarra nunca. Y luego se ha sabido, porque a mí me lo han contado personajes vinculados a estas conversaciones, desde Canadá, una serie de contactos entre Martín Vizcarra y más de un congresista en un acto de traición total, porque la oposición puede tener un plan, pero que cuente con el apoyo de un traidor de adentro, esa es otra cosa. Siempre al frente podemos tener adversarios, y sabemos que en política va a haber adversarios, pero que uno de tu propio partido se ponga a disposición de los adversarios, eso es un acto de traición, y eso es lo que hacía Martín Vizcarra. Entonces, eso debilitó también a las instituciones. Y luego vemos la actitud de Vizcarra hacia sus antiguos aliados, también de traición, con lo cual obviamente se configura ya un escenario político inmanejable, pues la pasión contra Kuczynski se convierte también en una pasión contra Vizcarra. Y la falta de experiencia política de dos presidentes del Congreso, porque podrá ser un muy buen orador, Daniel Salaverry, ¿no? Priista, pero políticamente es un desastre. Señor Pedro Lechea, un gran empresario, pero políticamente es otro desastre, contribuyeron al desprestigio del Parlamento. Yo nunca he visto, hasta esos momentos, que un presidente del Congreso vaya en contra de su propia organización, como lo hacía Daniel Salaverry, por ejemplo, contribuyendo al desprestigio del propio Parlamento y generando las condiciones para que la gente se vaya en contra del Congreso y se sintiera satisfecha si es que lo cerraba. Y luego, la incapacidad política para reaccionar en los hechos que mencionaba Vitocho, recordando la actitud de Salvador del Solar, de cómo no sabía manejar el pleno de ese día 30 de septiembre. Mira, yo recuerdo un pleno del año 2008, específicamente de octubre del 2008, donde Jorge del Castillo irrumpe en el Parlamento y presidía Javier Velázquez Quején. Y Jorge del Castillo quería exponer ante el Pleno porque había salido lo de los petroaudios. ¿Y qué hizo Velázquez Quején? Levantó la sesión. Y se acabó. Lo mismo podría haber hecho Pedro Lechea y no pasaba nada, absolutamente nada. Y por otro lado, el tema de la suspensión de Vizcarra que se dilató, que también le hubiera quitado el piso, o el propio tema de decir que ya se le había otorgado la confianza, que obviamente ya dejaba sin efecto la posibilidad de un argumento de ese tipo como el de la disolución fáctica. Entonces, creo yo que la experiencia política es importantísima en cualquier proceso de crisis existente. Si hoy vemos que el barco del país marcha a la deriva, no solamente es porque no haya capitán, sino porque tampoco hay marineros. No hay ni un marinero que sepa lanzar el ancla, ni uno. Y por eso vemos en el Congreso gente que se dispara así mutuamente, vemos ministros que se recontradisparan y un presidente que no sabe ni dónde está parado. No hay políticos anclas. Un político ancla era, por ejemplo, Valentín Paniagua. De los últimos, de este siglo estoy hablando, no de don Fernando Belaúnde, que ya está muerto. El último político ancla, Alan García. O sea, un político que zanja el debate.
Pero por otro lado, hoy tenemos una situación adicional. Los medios han desaparecido a los políticos del escenario. Tenemos una especie de esto es guerra de opinólogos, ¿no? Opinólogos por aquí y por allá, pero en todos sin experiencia política. Por lo tanto, nunca toman posición, todo les parece bien, y con eso lo único que contribuyen es a más caos. Entonces, como señalaba Rosa hace un momento, estamos en una situación de crisis permanente, caótica, y eso está en función directa del declive de la política. A menor cantidad de políticos profesionales, mayor cantidad de problemas en el país. Creo que esa es una de las lecciones que debemos sacar de todo esto. Muchas gracias, don Juan Cheput. Todo el proceso del Vizcarrato en general, y esto quiero preguntarle a don Víctor Andrés García de la UNDE, es, en mi opinión, de una crisis institucional severa, en donde tenemos que el cierre del Parlamento en verdad es la cereza del pastel, pero en realidad se habían convocado consultas populares, había todo un problema alrededor de la independencia, o incluso la guerra interna, parece una guerra civil del Ministerio Público, desórdenes en el Poder Judicial, magistrados del TC con mandato vencido. En general, ¿cuál sería, incluyendo el golpe de Estado, obviamente, el balance de los daños que ocasionó Vizcarra y su ejecutoria pública a la democracia y en las instituciones en el Perú, don Víctor Andrés García de la UNDE? Bueno, yo creo que muchas, ¿no? Porque, a ver, el Perú siempre ha sido un país un poco convulsionado, ¿no? No ha sido un país de 50, 100 años de tranquilidad y de estabilidad. No, no, no. El Perú encontró una cierta estabilidad 20 o 25 años después de su independencia con Castilla. Después vino la guerra con España, creó una estabilidad también allí, y luego vinieron unas revoluciones, y luego viene una cierta, cierta bonanza. O sea, la inestabilidad en el Perú se va un poco con la bonanza del guano y del salitre, y empalmamos con la guerra, contra Chile. Y después vino un periodo entre Pierola y Leguía, casi 20 y tantos años, un periodo de cierta tranquilidad, prosperidad, y salimos del hoyo que nos había dejado la guerra con Chile. Después viene Leguía, que maneja bien el país, que moderniza el país, pero se quiere quedar, y viene la crisis económica del 29, que crea un forado también económico y político en el Perú, que se restablece recién después con Benavides, y después viene, bueno, la Segunda Guerra Mundial, viene el golpe de Odría. En fin, el Perú crece del año 50 al año 70 o 68, 69, crece 5.5 de promedio anual. O sea, el máximo periodo de estabilidad económica en el Perú ha sido de 20 años. No ha sido más. Y entonces, y eso es lo que pasa ahora también. Este periodo es del año 2000. Hay que recordar que cuando Paniagua sube al poder, la pobreza estaba en 56% y el crecimiento cero. Así dejó Fujimori el poder. ¿Y por qué cayó Fujimori en principio? Cayó en principio por la crisis del 98. O sea, siempre, lamentablemente, las crisis económicas tumban a los gobiernos. Y eso es lo que pasó acá. Durante 20 años hubo cierta estabilidad hasta que llega Kuczynski, donde ya el crecimiento disminuye, salen los escándalos, que no salen antes, salen lamentablemente empiezan a salir con Kuczynski, y Vizcarra, en vez de darse cuenta que tenía la oportunidad de estabilizar el país, y de conducirlo a un mejor progreso y bienestar, empieza a atacar el Congreso, debilitar las instituciones para trabajar solamente para sus intereses personales, o políticos, o jurídicos, o penales, quiero decir. Entonces, yo creo que esta ruptura total que hace Vizcarra con los casi 2 años de gobierno y con su disolución y su vacancia, es nefasto para el país. Nefasto las antecedentes que está creando de la disolución, que estaba previsto hace muchos años pero que no se había usado, y nefasto también el antecedente de la vacancia, que está prevista en la Constitución hace casi 160, 180 años y que nunca se había usado. O sea, estos dos precedentes
le crean hoy día una estabilidad tan así que la gente sale hoy día a pedir la vacancia de Castillo, cuando estoy seguro que si no hubiese pasado lo que pasó con Vizcarra, nadie se atrevería a pedir una vacancia de ningún gobernante, por más inepto que sea. Ese es el problema, que ha creado un antecedente o un precedente y unas consecuencias colaterales que hasta ahora vamos a sufrir, lamentablemente, y que traducen rápidamente en una crisis no solamente política, sino que repercute automáticamente en una crisis también económica. Y eso es lo que ha causado Vizcarra. Vizcarra es el gran culpable de las desgracias del Perú el día de hoy. Una conclusión bastante fuerte, pero creo que certera, que abrió de una u otra manera la caja de Pandora del desastre institucional del Perú. Y creo que es bueno recordarlo hoy día, 2 años después. Rosa María, empezando a señalar, porque creo que es importante en esto de entrar a disputar la historia, señalar algunas responsabilidades concretas. ¿Qué rol han jugado los medios de comunicación? ¿Qué rol han jugado hasta ese momento? ¿Qué rol jugaron en el momento del cierre del Parlamento? ¿Cuán viable hubiera sido ese golpe de Estado sin el apoyo de los medios de comunicación mayoritarios? Seguramente no todos, pero la mayoría sí. ¿Por qué respaldaron esto y por qué respaldaron a Vizcarra incluso hasta prácticamente el final de su gestión? Y creo que incluso después de la misma, cuando iba a asumir una transición liderada por el señor Merino, evidentemente fue boicoteada en parte también por los medios de comunicación hasta que asumiera alguien que era, como el señor Sagasti, evidentemente pro-vizcarrista, digamos, siendo del Partido Morado. Pero ¿qué rol jugaron los medios de comunicación? ¿Por qué en tu concepto lo hicieron? ¿Y por qué llegaron hasta tan lejos, incluso cuando Vizcarra ya cayó? Adelante, Rosa María. Yo voy a empezar por el final, ¿no? Por el final, tomando la posta de lo que acaba de decir brillantemente Víctor Andrés, con respecto a que Vizcarra es el gran responsable de lo que tenemos en el gobierno en este momento, de lo que tenemos en el Congreso en este momento, y de que tengamos amenazadas ahora todas nuestras libertades. Nuestras libertades civiles, políticas, económicas están profundamente amenazadas. Y estamos viviendo una crisis sin precedentes porque se han juntado en paralelo todas las crisis. La crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis institucional que tienen al país en vilo. Y creo que Vizcarra es el gran responsable de todo esto, el gran responsable. Pero Martín Vizcarra no habría podido hundir al país como lo ha hecho quebrar más de 7 millones de emprendimientos, nos ha hecho regresar a la línea de pobreza extrema, prácticamente 200.000 personas han perdido la vida, 200.000 compatriotas han partido de este mundo por su pésima gestión sanitaria y seguimos viviendo las consecuencias porque la crisis sanitaria no solamente fue COVID, trajo todo un colateral. Volviendo, Vizcarra no nos habría podido enlutar, ni empobrecer, ni destruir toda la institucionalidad sin la ayuda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron determinantes, tanto para destruir al poder legislativo con el cuento del obstruccionismo y etcétera, porque si tú buscas qué fue realmente lo que de qué se le acusaba al Parlamento que fue inconstitucionalmente disuelto, vas a encontrar puras falacias, ¿no? Si no mentiras. Entonces, digamos que esta caja de resonancia que utilizó Vizcarra, yo no sé si la utilizó o si más bien hubo una complicidad entre ellos para destruir al Parlamento y para encumbrarlo. Acuérdate de que se hablaba del presidente hecho para las crisis, de que menos mal que no lo elegimos, mira, menos mal que no lo elegimos, pero aquí está, ¿no? Era casi un dios, un poco más, y él era un dios, Vizcarra, cuando nos mentía todos los días en el manejo de la pandemia, cuando se vacunó en secreto, o etcétera, ¿no? El rosario de maldades, de delitos, de infracciones de Martín Vizcarra es
bastante grande. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué los medios encumbraron a un ex gobernador regional felón y que la traición es su divisa? ¿Por qué lo hicieron? Habría que preguntarnos en el manejo de la publicidad estatal. Podríamos preguntarnos cómo hizo Vizcarra para, teniendo una acusación, que muy bien la ha recordado también Víctor Andrés, él estaba con acusación en espera para que él salga del gobierno y se siente en el banquillo de los acusados por la reserva de Chirimayuni. Pero los medios callaron. Callaron con respecto a todas las investigaciones que tenía, callaron con respecto a su ineptitud, callaron por el abuso de poder que hizo para poder mantenerse en el Congreso, mintieron o repitieron las mentiras de Vizcarra. Pienso que es bastante importante poder repasar las cifras que gastó el gobierno en publicidad para encontrar una respuesta, creo yo, de por qué los medios actuaron de esa forma. Muchas gracias, Rosa María. Don Juan Chaput, siguiendo en la línea de las responsabilidades que son importantes anotar, en tu primera intervención hiciste referencia a los denominados caviares. Me gustaría que profundices los intereses, quiénes son y por qué bancaron un proceso abiertamente autoritario, un cierre inconstitucional, un golpe de Estado, cuando es conocido que a través de sus ONGs, de sus instancias, de sus equipos de estudio, siempre hablan de los derechos humanos, siempre hablan de una serie de valores progresistas. ¿Por qué este grupo apoyó de manera tan decidida y furibunda al señor Martín Vizcarra y buena parte de ellos en la segunda vuelta también de esta elección, cabe decirlo también, al señor Pedro Castillo? ¿No son demócratas acaso? ¿Cuál es tu reflexión sobre estos actores que yo considero que fueron de una u otra manera determinante en el golpe de Estado? Porque claro, los medios pueden poner la pantalla, pero los opinólogos, los abogados, los kairos, como yo digo, fueron puestos por este sector, los voceros de alguna forma. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Bueno, yo coincido también con Víctor Andrés en el sentido de que no hay Pedro Castillo sin Martín Vizcarra, pero agregaría que no hay Martín Vizcarra sin IDL y los caviares. O sea que lo llevaron, lo cargaron en andas y lo convirtieron en el personaje nefasto que tanto daño ha hecho al país. En la introducción al libro de Manuel Merino, El verdadero golpe, un profesor, el profesor Bazán de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que la verdadera dictadura en el Perú es la dictadura caviar, que se remonta, pone sus orígenes alrededor del año 2002, 2003, en que toman el control de los ministerios de justicia y van avanzando con otros, y hasta llegar a una posición hegemónica en todo lo que es el sistema de justicia, que dicho sea de paso, hoy por hoy, según algunos textos, entre ellos el de Moisés Naín, se constituye en el primer poder en el mundo, el poder judicial, ¿no? Por encima del ejecutivo y por encima del legislativo, ¿no? Hay teóricos que hablan del poder que tiene hoy en día el sistema de justicia. Bueno, en el país estamos viendo sus resultados, cómo ha puesto contra la pared a una serie de políticos y diversos actores y hace lo que quiere. Y eso tiene que ver con este progresismo que, impulsado por prebendas y consultorías y muy buenos sueldos, se ha colocado en niveles de decisión del Estado, se mantienen ahí detrás de todos los gobiernos y han generado corrientes de opinión en un sentido u otro, pero siempre en defensa de sus intereses. Ellos son parte del problema indiscutiblemente. Los medios de comunicación, efectivamente, pero peor son los periodistas que pertenecen a esos medios de comunicación. Tenemos en estos momentos periodistas que tomaron partido, que en lugar de brindar información y ser objetivos, tomaron partido a favor de Vizcarra, y podríamos mencionar de todos los medios, en todos los medios, a más de un ejemplo de este falso periodismo, porque no puede ser periodismo lo que significa una opinión en un sentido, y que puede ser contraria a lo que es la realidad. Entonces, son medios de comunicación, periodistas, ONGs, el Poder Judicial y la propia Fiscalía.
la Fiscalía de la Nación también jugó un papel intimidatorio durante todos estos últimos años, de tal forma que sacó del juego a más de un político. No podemos dejar de lado el caso de Alan García, la forma como José Domingo Pérez, simplemente basado en especulaciones, llevó a ponerlo contra la pared y obviamente lo sacó del juego. Entonces, no se ha podido gestar este golpe, porque para mí ha sido un golpe el del 30 de septiembre, sin la participación de los medios. Y los medios no solamente se liquidaron a poner contra, se propusieron liquidar al Parlamento, sino que defendían con uñas y dientes el establecimiento caviar, el statu quo caviar. Un ejemplo, el Tribunal Constitucional. Ellos, sabiendo que esa última instancia es importantísima, la del Tribunal Constitucional, sistemáticamente, en los últimos 6 años, se han opuesto a cualquier tipo de cambio en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque es funcional a sus intereses. Cada vez que el Congreso de la República, a fines del año 2015, fines del año 2016, en el 2019, ha querido cambiar a los congresistas, ellos han salido hasta el techo, a gritar hasta el techo, en los medios con la colaboración de los medios de comunicación, para que sus representantes o sus allegados o los que tienen intereses similares a ellos sean cambiados. Y hoy están haciendo lo mismo. Hace el Congreso lo que le piden las ONGs, establecen un comité, concurso público, etcétera, y luego les parece mal. Los candidatos les parecen mal. ¿Por qué? Porque no están sus candidatos. Y sin embargo, cuando ponen a las personas, inclusive cuestionadas, pero que son funcionales a ellos, dentro de eso, de algunos nombres, inclusive algunos ya fallecidos, que por decoro no menciono su nombre, pero son funcionales a ellos, ahí sí les parece bien y les perdonan todos los pecados. Entonces, todo eso es parte del problema. Y en lo que se refiere a Martín Vizcarra y la forma como debilita el Congreso, también hay que ver la forma como estructuran estrategias de debilitamiento al interior del propio Parlamento con la colaboración de personas funcionales a ellas. Otro ejemplo concreto es, no dejaron trabajar a la Comisión de Constitución. ¿Y qué manera perversa de evitar que trabaje la Comisión de Constitución? Exigiendo que los dictámenes de, por ejemplo, los proyectos de ley del sistema de justicia sean compartidos por la Comisión de Justicia. Y al frente de la Comisión de Justicia había una persona allegada a Vizcarra o a los caviares. Entonces la Comisión de Constitución fallaba en un sentido, la de Justicia fallaba en otro. ¿Por qué? Porque había allí una especie de bisagra con el gobierno que le permitía dar otro tipo de dictámenes. Todo eso debilitó, obviamente, al Parlamento y nos llevó a la situación de deterioro que al final culminó en su disolución. Muchas gracias, don Juan Cheput. Don Víctor Andrés García Belaunde, hay toda una prédica de Vizcarra, en el cual empieza a subir sistemáticamente en las encuestas, de la reforma política, y quizás es un punto que no se ha tocado, la no reelección parlamentaria, toda la prédica airada y encendida sobre el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué le ha dejado eso al país, el vizcarrismo en ese aspecto? Y también quería preguntarle, ¿alguna quizás autocrítica partidaria, de repente, colectiva, como parlamento de aquel entonces, de algunas cuestiones que se pudieron haber activado o hacer y quizás no se hicieron, que pudo haber evitado el golpe o quizás la posibilidad de que se realizara? Adelante, don Víctor Andrés. A ver, no, yo creo que sí, claro, yo creo que efectos el Parlamento ha tenido mucho. Yo creo que el Parlamento no, primero que creo que la presidencia, en eso coincidimos con Juan, la presidencia de Salaverry no fue buena. Yo creo que el fujimorismo no estuvo a la altura de las circunstancias. Tuvo 74 congresistas, pero muy desarticulados. Salieron más de los que ellos habían pensado que iban a salir, y muchos de ellos muy improvisados. Inclusive actualmente hay un congresista, hay 1 o 2 congresistas en el Parlamento de otras bancadas que fueron fujimoristas en su momento hace nada menos que 1 año y medio, ¿no? O sea, y muchos se fueron a otros partidos. O sea, yo creo que el fujimorismo, digamos que enganchó a una serie de gente a su movimiento que no estaba comprometida con ellos y que buscaba simplemente un ascenso social o económico o una marca para llegar al Congreso.
porque al día siguiente empezaron a hacer lo que querían. No había mucha coordinación, no había mucha consistencia, mucha coherencia, no había mucha... había grupos dentro del propio fujimorismo que no coordinaban nada y por lo tanto se lanzaban a veces en decir una serie de cosas que no, parecería que no era el sentir de la propia bancada o de los directivos de Fuerza Popular. Yo creo que ese fue el primer problema, ¿no? En segundo lugar, creo que faltó un poco de muñeca para dar alternativas ante los embates de Vizcarra, dar alternativas, y no se dieron. Yo algo que no entiendo es qué pasó con Vizcarra y el fujimorismo. ¿Por qué se pelearon tanto? Porque en realidad Vizcarra quería cerrar el Congreso para sacar a los fujimoristas, más que a los otros, a nosotros, a Cheputo, a mí, que sé yo, que lógicamente que no les gustaba a Vizcarra tenernos como opositor, pero no éramos bancadas grandes. Entonces no significamos ningún peligro. El peligro era el fujimorismo porque era una bancada grande. Pero la pregunta es, ¿por qué se peleó o se distanció Vizcarra del fujimorismo? ¿Le pidió algo al fujimorismo que él no pudo cumplir? ¿O le pidió Vizcarra algo al fujimorismo que el fujimorismo no pudo a su vez aceptar? Ese es algo que, no sé, alguien tendrá que investigarlo y escribirlo más adelante. Porque yo creo que acá es el tema principal. Y luego, sí, el APRA fue un poco duro, pero eran 5 personas. Nosotros también fuimos algo duros, pero éramos otros 5 personas. O sea, no. Yo creo que básicamente la embestida fue contra el fujimorismo. Salaverry creo que no actuó bien, los abandonó y empezó a actuar de manera independiente. Y luego Olachea, a quien aprecio muchísimo y le guardo una gran simpatía, no era la persona adecuada para un momento adecuado. O sea, en un momento de crisis, cuando hay tormenta, tú pones al mejor capitán. Cuando hay tormenta, para dirigir a tu barco, pones al capitán más experto en tormentas. No vas a poder a un capitán recién graduado en la escuela naval. No puedes. Buscas al más ducho, al más viejo, al más, qué sé yo, salvo el Titanic, que tenía un capitán que se jubilaba, ¿no? Su último viaje de jubilación y que se hundió con el Titanic. Salvo esa excepción, normalmente en tormenta tú buscas a buenos capitanes, expertos. Y aquí no se buscó a nadie experto. Era un señor muy distinguido, muy buena persona, un caballero, pero no estaba hecho para el cargo. Y creo que él también falló un poco. No se supo manejar. O sea, yo les planteé inclusive antes postergar la elección, un mes, pero no, querían hacerlo ya. En ese momento querían hacerlo. Es decir, se les planteó una serie de cosas, postergarlo al día siguiente la sesión ya iniciada. Tampoco aceptaron. O sea, hay una serie de cosas que se les planteó para poder, porque en el Parlamento, eso es básicamente un Parlamento que se parla, se negocia, se conversa, se llega a acuerdos. Yo creo que hubo una cúpula ahí muy poco flexible, ¿no? De aceptar recomendaciones de las bancadas pequeñas que éramos nosotros para buscar otras soluciones intermedias. No, ellos, como era la mayoría, querían imponer. Ellos lograron imponer su agenda, su reloj, sus acciones, sus objetivos. Y claro, pensando que, claro, como no estamos con el gobierno, automáticamente teníamos que estar con ellos. No es así, no era así, no debió ser así. Yo creo que ahí fallamos un poco. Bueno, todos hemos fallado evidentemente, pero los que han fallado más son la mayoría. Los que han fallado menos son la minoría, ¿no? Muchas gracias, don Víctor Andrés García Belaunde. Definitivamente creo que hemos llegado a reiterar un consenso en esta mesa de que lo que ocurrió el 30 de septiembre del año 2019 fue un golpe de Estado que definitivamente puso en evidencia el inmenso que se vivió en el Perú y que la agravó sin duda. Palabras finales de cada uno de nuestros invitados, 1 minuto y medio para sus conclusiones finales. Adelante, Rosa María. Gracias, Enrique, gracias a Víctor Andrés y a Juan. Ha sido muy grato volver a compartir con ellos, aunque sea ahora por la modalidad virtual, grandes congresistas que realmente jugaron un rol que la historia debe contar en su real dimensión. No habría un 30 de septiembre, efectivamente, sin el apoyo de los medios de comunicación, sin la mafia caviar. No tendríamos a un Pedro Castillo ahora de no haber sido por un 30 de septiembre
pero tampoco habría sido tal si nosotros todos como ciudadanos tomamos real conciencia del valor que tiene nuestro voto y de cómo delegamos el poder que tenemos para entregárselo a los gobernantes. Creo que en la medida en la que hagamos más política de forma sincera y más cercana a todos, vamos a poder salir nuevamente del hoyo en el que nos encontramos y pensar en un futuro para el Perú que todos nos merecemos. Gracias, Enrique, por la oportunidad. Muchas gracias, Rosa María Bartra, por haber participado. Adelante, don Juan Cheput. Bueno, la historia no se repite, pero rima, decía Mark Twain, y en ese sentido creo que nosotros tenemos que ver aquellos elementos comunes con las recientes crisis que han sacudido al país. Yo, en lo personal, invoco al actual Parlamento a que dejen de lado diferencias tontas y que entiendan de que al frente tienen una minoría muy eficaz, con oficio político, con objetivos claros, que son los elementos vitales para la operatividad política, objetivos claros y eficaces, ¿no? Y en ese sentido tienen que articular una defensa del régimen democrático, entender que los parlamentarios no están para proteger su quinquenio, sino para proteger al Estado, la supervivencia del Estado. Y eso hoy en día pasa por parar los ímpetus totalizadores del gobierno de Pedro Castillo. Miremos hacia atrás, hacia la historia reciente y veamos esos problemas que trae la falta de unidad, para que aprendiendo de ello, enfrentemos al enemigo que tenemos al frente, que es el autoritarismo. Y finalmente un placer compartir contigo, Enrique, con Vitocho y Rosa María. Mira, hay una frase muy buena que dice que pensar en la historia y no en la quincena. Don Víctor Andrés García Belaúnde, sus palabras finales, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por el diálogo, ha sido muy productivo, un lujo estar con Rosita, por supuesto, con Juan, que nos hemos visto en otros programas, pero siempre es un placer estar con él, y contigo también, por supuesto, Quique. Bueno, yo, para terminar, yo creo lo siguiente, yo creo que Vizcarra es nefasto para el país, para la historia del país, para la historia política del país, ha roto preceptos sagrados, ha atentado contra la gobernabilidad, contra la institución, contra nuestra propia democracia, todo con el fin de cubrirse él de las acusaciones que tenía muy graves y quizás probablemente de perpetuarse en el poder. Pero yo creo más que todo las acusaciones lo tenían muy preocupado y él buscó para fortalecer su presencia como presidente interino, presidente postizo, suplente, accesitario. Él buscó un objetivo para atacar y poder defenderse él y sobresalir, ¿no? Y poder justificar su presencia. Ese objetivo para atacar, en vez de buscar en el gas o en la pobreza o en algunas medidas económicas o en una obra importante o en la corrupción o de Brecht, que no la tocó, ese objetivo, ¿no? Ese enemigo visible o invisible que había que atacar para sobrevivir o para pasarla mejor o para tener popularidad y bajar al llano en olor a multitud, ese objetivo lo buscó en el Congreso. Todas sus energías fueron contra el Congreso y lógicamente todos sus ayayeros, sus monaguillos, lo siguieron. Esos monaguillos estaban pues algunos caviares que siempre se benefician del Estado, que siempre trabajan con el Estado, que no pueden vivir lejos del Estado, ni las ONGs, y una prensa adicta a la publicidad, adicta a la factura de publicidad. Entonces, con todo eso, él se tiró sobre el Congreso sin darse cuenta que el Congreso no son los congresos populares en ninguna parte del mundo, pero son instituciones que se respetan siempre y que nadie puede vivir en democracia sin un Congreso que funcione. Eso no le importó. Todo lo supeditó a sus propios intereses. Y creo que ese es el gran baldón que va a acompañar a Vizcarra hasta sus últimos días. Muchas gracias a Rosa María Bartra, a Juan Cheput y a don Víctor Andrés García Belaúnde por haber estado aquí. Un inmenso saludo a toda la audiencia de BHTV y a las redes de la Coordinadora Republicana y a todos los espectadores.
no se dejen guiar por lo que a veces dicen algunos medios de comunicación o alguna gente enquistada en la academia. Lo que pasó el 30 de septiembre del año 2019 fue un golpe de Estado. Desde estas trincheras seguiremos disputando la historia. Muy buenas noches. Y que nunca más en nuestro Parlamento se repita un 30 de septiembre del 2019. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.